Este sermón fue predicado el 28 de septiembre de 2025 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik. Titulado Sufrimientos presentes versus gloria futura, basado en Romanos capítulo 8, versículo del 14 al 25. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no recibieron un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibieron un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no valen nada comparados con la gloria que nos será revelada. Porque la creación aguarda con ansia la manifestación de los hijos de Dios, así como fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la voluntad del que la sometió en esperanza, que la creación misma también será liberada de su esclavitud, para descomponerse en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos el principio del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esta esperanza hemos sido salvos, y la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿cómo puede alguien esperar lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Pablo comienza el pasaje de hoy preguntando, ¿qué nos hace hijos de Dios? Y note que Pablo en su respuesta no se refiere a privilegios externos, bautismo, comunión, membresía en la iglesia. Estas son cosas buenas, pero se puede ser cristiano exteriormente, pero no de corazón. Muchos judíos en el Antiguo Testamento fueron circuncidados en cuerpo, pero no en corazón. Lo mismo puede suceder con los cristianos. Uno puede ser bautizado, lavado en cuerpo, pero no en corazón. Pablo, al responder a la pregunta sobre quién es hijo de Dios, señala la presencia y la obra del Espíritu Santo. Habló de esto en el versículo 9 y lo menciona en los versículos del 14 al 16. Por lo tanto, los cristianos son aquellos que han recibido el espíritu de adopción. Adopción significa adoptar. La analogía con la adopción nos dice que nadie nace en una relación con Dios. El hecho de que recibamos el Espíritu Santo y la condición de hijos de Dios demuestra que hubo un tiempo en nuestras vidas en que estábamos perdidos y no teníamos el Espíritu Santo. No somos por naturaleza hijos de Dios. Primero éramos huérfanos y esclavos espirituales. Esto es importante porque hoy en día es común pensar que todos somos hijos de Dios, porque Dios es el creador de todos. De hecho, en Hechos 17:29, Pablo dice a los griegos que todos somos linaje de Dios, pero usa esta información en el sentido de que todos fuimos creados por Él, todos descendemos del único creador. Pero Él dio el derecho de ser llamados hijos de Dios a quienes creen en Jesús. Juan 1, del 2 al 13. Mas a quienes lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, a quienes creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así pues, vean que nuestra identidad como hijos de Dios se basa en una relación con Dios, que Pablo compara con la relación padre-hijo. Por supuesto, hoy en día se abusa mucho de la palabra relación. En nuestros tiempos, las personas establecen relaciones casi con todo, con Dios, con sus parejas, amigos, mascotas, e incluso con los coches. Por lo tanto, limitar la fe en Cristo al concepto de relación no es suficiente para comprender el cristianismo, y en ciertas situaciones puede incluso ser peligroso.
Así como siempre debemos advertir contra el legalismo o cualquier forma de ganarse el favor de Dios, y el moralismo, hacer el bien por cualquier motivo no motivado por el Evangelio. También debemos ser cautelosos ante la tentación de presentar el Evangelio como una interacción subjetiva, invisible y por lo tanto en última instancia privada, débil, sentimental e indefinida con Jesús. Porque nuestra relación con Jesús toma la forma de un pacto, acompañado de señales y sellos externos establecidos por Él. No en vano, nuestro vínculo con Dios se representa en la Biblia a través del matrimonio, donde tenemos tanto lo interno como lo externo, un compromiso del corazón y signos visibles, a saber, un voto público, sus testigos y un anillo de bodas como señal del pacto. Un compromiso del corazón y su expresión en signos externos, gestos y sellos de amor. A veces escucho la pregunta, bien, si alguien está sellado con el Espíritu Santo, pertenece a Dios, es propiedad de Dios, Dios lo protege y contemplará su obra, pero ¿cómo sé yo en particular estoy sellado por el Espíritu Santo? Es una muy buena pregunta. Empezaré con 2 errores. El primero concierne a nuestros amigos de círculos carismáticos y el segundo a los de unos círculos mucho más tradicionales. Algunos de nuestros amigos carismáticos creen que la presencia del Espíritu en la vida de un creyente debe manifestarse mediante señales y dones sobrenaturales como hablar en lenguas o profecías. Algunos incluso llegan al extremo de pensar que si alguien no habla en lenguas, no tiene el Espíritu y no es salvo. Sin embargo, este es un evangelio diferente. Los dones espirituales, incluso aquellos como profetizar, sanar y expulsar demonios, nunca han sido garantía de pertenecer a Dios. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré, jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, del 22 al 23. Por lo tanto, no son los dones espirituales, ni siquiera los espectaculares, los que prueban que alguien tiene el Espíritu Santo y pertenece a Jesús. El segundo error es afirmar que el Espíritu Santo nos es dado automáticamente mediante el bautismo o el rito de la imposición de manos. De hecho, mediante el bautismo, el Espíritu nos incorpora a la comunidad de la Iglesia, así como mediante el rito del matrimonio, el Espíritu une a un hombre y una mujer en una sola carne, el matrimonio. Pero esta obra del Espíritu no garantiza que un esposo y una esposa estén sellados internamente por el Espíritu Santo, ni que su matrimonio sea duradero y fructífero. Sí, el Espíritu obra a través del agua, del pan y del vino, a través de las palabras del juramento, pero no es la participación en estos maravillosos dones de Dios lo que testifica que estamos sellados por el Espíritu Santo. Los israelitas pasaron por el agua, bebieron de la roca espiritual y comieron alimento espiritual en el desierto. El Espíritu Santo actuó, los proveyó, los guió en su camino, pero los cuerpos de muchos de ellos llenaron el desierto. Así, mediante el bautismo, el Espíritu nos ha incorporado a la iglesia visible, a la familia de Dios. Esto es algo maravilloso, es una bendición. Pero ¿cuál es el verdadero testimonio de que el Espíritu mora en cada persona individualmente y de que lleva el sello del Espíritu Santo? Este testimonio es la fe personal en Jesucristo, activa en el amor y visible en las buenas obras. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5, del 22 al 23. Hagámonos preguntas y respondámonos honestamente a nosotros mismos y a Dios, por supuesto. ¿Cuáles son mis deseos más profundos? ¿Cómo es mi forma de hablar? ¿Soy amable? ¿Tengo el gozo de Dios en mí?
Tengo paz en mi corazón. Soy fiel a mi cónyuge en mis acciones y pensamientos. Soy capaz de refrenar, decir no a la tentación. Amo a Dios y a los demás. ¿Pueden los demás decir de mí que soy una buena persona? Soy manso y capaz de controlarme. Pablo dice que no somos esclavos, sino hijos con derecho a dirigirnos a Dios de forma muy personal. Pues no recibieron un espíritu de esclavitud para volver a estar en temor, sino que recibieron un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, Romanos 8 del 15 al 18. Abba es una palabra aramea cuya familiaridad se expresa mejor con la palabra polaca tatus. Por lo tanto, Dios no es un extraño ni una persona distante para nosotros. Nos dirigimos a Él no solo como Señor y Padre, sino también como Papá. Por lo tanto, nuestras oraciones no deben parecerse a los discursos de un empresario profesional que intenta convencer elocuentemente a un cliente. No nos dirigimos a Dios como si fuera el director ejecutivo de una empresa llamada Sweat. No nos acercamos a Él como si fuera el director general de una empresa llamada Cosio. Somos sus hijos, invocando a Abba. Así que Pablo dice que tenemos dos opciones. Podemos ser esclavos o hijos. Un esclavo vive con miedo. No sabe si su amo le recompensará o lo verá con buenos ojos. Y eso depende de si se esfuerza lo suficiente. Un esclavo tiembla y tiene la mentalidad de ganarse el favor de su amo por méritos propios. Esto no es la esencia de la fe en el Evangelio ni de una relación con Dios. Un hijo de Dios no teme perder su posición. El vínculo entre padres e hijos debe construirse sobre el amor incondicional, no sobre cumplir expectativas. Pablo dice que como hijos de Dios somos herederos. Esto significa que su victoria es nuestra, su glorificación es nuestra, pero su sufrimiento también lo es. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Si somos hijos de Dios, no solo experimentaremos la alegría del perdón y la paz de conciencia, también tendremos cosas menos placenteras, compartiremos el sufrimiento. Por lo tanto surge la pregunta, ¿vale la pena esta experiencia? ¿Vale la pena toda esta herencia prometida por todas las dificultades y el dolor que les espera a los hijos de Dios en este mundo? Algunos responderán negativamente. Estas personas se declaran creyentes y se esfuerzan por vivir conforme a Dios, al menos en algún momento. Sin embargo, después de un tiempo descubren que no vale la pena el sufrimiento que les sobreviene, por lo que abandonan su fe. Pero Pablo responde a esta pregunta inequívocamente, sí, sin dudarlo, enfatizando que los sufrimientos de este tiempo presente no son nada comparados con la gloria que se revelará en nosotros, versículo 18. Pablo, como un contador, resume los puntos y las cifras en dos columnas. Una está etiquetada como los sufrimientos de este tiempo presente y la otra como la gloria que se revelará en nosotros. Y dice, si quisiera, vale la pena compararlos. Uno supera al otro incomparablemente. El sufrimiento presente puede parecer grande, y Pablo lo sabía, pero la gloria futura es infinitamente mayor. Si sabes a dónde vas, ni se te ocurra que el sufrimiento presente y el sufrimiento no valen la pena. Y ciertamente a Pablo no se le podía acusar de no saber de qué escribía. Él sabía lo que era el sufrimiento. No era un teórico, según a los Corintios 11, 23 al 28. Fue azotado al menos 5 veces
y encarcelado muchas veces. Fue apedreado, naufragó una vez y hubo muchas cosas más. No era un niño pequeño, conocía el sufrimiento. También conocía el contexto último de ese sufrimiento, que era la gloria venidera. Y este hombre, con las cicatrices, las marcas de la flagelación y la lapidación, dice que nuestros sufrimientos presentes no valen la pena compararse con la gloria que se revelará en nosotros. El sufrimiento presente puede compararse con una lluvia pasajera, pero la gloria futura será un tsunami. Así que tenemos todos los sufrimientos de todos los hijos de Dios a lo largo de la historia y pongámoslos en una balanza. Desde la perspectiva correcta se verán como un polvo fino. Luego tomemos el ladrillo dorado de 5 minutos en el cielo y pongámoslo en la otra balanza. Eso es exactamente lo que quiso decir, absolutamente nada. Significa que Dios pondrá todo en la perspectiva correcta. Por lo tanto, es mejor que adoptemos esta perspectiva ahora. Pablo quiere enseñarnos esto. Dios enjuagará toda lágrima. Apocalipsis 21:4. Las cosas pasadas pasarán. Podemos vivir con esta esperanza ahora, porque pone nuestro sufrimiento presente en una perspectiva completamente diferente. Porque la creación aguarda con ansia la manifestación de los hijos de Dios. Así como la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la voluntad del que la sometió, en esperanza que la creación misma también será liberada de la esclavitud para descomponerse en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Al hablar de la creación que espera ser liberada de la esclavitud de la corrupción, algunos suspiran aplicando estas palabras simplemente a los humanos, no a toda la raza humana. Los animales y las plantas no suspiran por ser liberados de la corrupción. Pero esto podría fácilmente entenderse como antropomorfismo, como los árboles aplaudiendo o las colinas saltando de alegría. Es cierto que las consecuencias de la caída de Adán y Eva afectaron no solo a la humanidad, sino también a toda la tierra, incluyendo a los animales. Algunos podrían decir que es injusto que la creación también experimente sufrimientos y maldiciones debido a la caída del hombre. Pero Dios ha decretado que la condición de la creación estará ligada a la condición de la más alta de las creaciones, el hombre. Lo mismo aplica a la redención, la renovación de la creación. Normalmente no conectamos la obra de Jesús con la tierra y la creación. Nos centramos en las bendiciones de la salvación personal, pero las Escrituras, al hablar de la obra de Jesús, la presenta de una manera mucho más amplia que la simple salvación de los humanos en el cielo. El objetivo de Jesús es renovar el mundo, la creación, y esto incluye nuestra redención y la resurrección del cuerpo. Por lo tanto, la creación puede esperar con ansias, aunque actualmente se encuentre atrapada en la esclavitud de la destrucción. Tim Keller: es notable presenciar cómo la capacidad de la naturaleza para generar vida se esfuerza continuamente por prevalecer, extrayendo vida de la muerte. Por ejemplo, las flores crecen fertilizadas por los restos de organismos muertos. Sin embargo, el universo se está debilitando, se descompone, perdiendo más energía de la que produce. Toda la naturaleza se debilita y finalmente muere. Así, la creación ha tomado el lugar de un asesino. La creación gime a una y a una sufre dolores de parto, versículo 22. Nada perteneciente a la creación está exento de la experiencia del dolor. Pero el sufrimiento tiene la última palabra. La creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la gloriosa libertad
de los hijos de Dios. Versículo 21. Consideren la majestuosidad y el esplendor de los océanos, las montañas, los valles, los bosques, etc. en su estado actual. Ahora imaginen cómo será el mundo cuando recupere su libertad de la corrupción. Todo envejece, se desvanece, se debilita y se desmorona con cada instante. Pero en la nueva tierra todo será nuevo, hermoso, fuerte, eternamente perdurable. Vayamos más allá. En lugar del dolor, solo la alegría ocupará su lugar. Por lo tanto, la mejor metáfora para el estado actual de la creación es el parto, versículo 22. Las contracciones dolorosas no carecen de significado, porque la gloria y la nueva vida nacen en el dolor. Las contracciones dolorosas significan que una nueva vida está en camino. La cruz significa que podemos esperar con ansia la resurrección. Estará con nosotros como una madre feliz que tras el dolor de parto sostiene una nueva vida en sus brazos. Y su felicidad y alegría no se pueden comparar con las anteriores. En relación con las palabras sobre el suspiro, pero también sobre la liberación de la creación, surge la pregunta de si después de la resurrección nos encontraremos con nuestros amados animales quienes nos han acompañado. Y la Biblia, al describir la gloria de la nueva tierra y el nuevo cielo, señala a los animales viviendo entre sí y con los humanos en armonía y paz. Así vemos que su destino está constantemente ligado al destino de los humanos. Y esto lo vemos con frecuencia en la Biblia. Los animales experimentan juicio debido al pecado humano durante el diluvio. Los animales parecen debido a los pecados del faraón, primero en las plagas y luego bajo las aguas del Mar Rojo. Los animales son sacrificados en el sistema de sacrificios debido al pecado humano. Cuando un dueño descuida a un perro, hámster o un gato, los animales se enferman o mueren. Hay que alimentar a las gallinas, llevar a las vacas al prado, llevar a los caballos a pastar. Existe una conexión entre la corona de la creación, los humanos y el resto de la creación, de la cual los humanos son responsables como guardianes delegados por Dios debido al pecado de Adán. Los animales también experimentan sufrimiento, miedo y muerte como consecuencia del pecado. Sin embargo, dado que la maldición se extiende a los animales, la redención es necesaria, y esta redención también se extiende a ellos. El mejor ejemplo de esta verdad es la salvación de los animales del diluvio. Dios no solo salvó a Noé y a su familia en el arca, sino que también salvó al reino animal. Mediante la conversión de los ninivitas, los animales también se salvan del juicio. Por lo tanto, es correcto considerar el texto de hoy, que los animales y toda la creación gimen por la redención. La Biblia habla de una nueva creación, redimida, de una resurrección, de la cual los animales también forman parte. Es muy posible que nos encontremos con nuestras mascotas después de la resurrección de nuestro cuerpo, aunque no lo consideremos una doctrina, pues lo que enciende nuestra esperanza y alegría es sobre todo la promesa de encontrarnos con Jesús. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que poseemos el principio del Espíritu, gemimos en nuestro interior, esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Redención de nuestro cuerpo significa que nuestro destino final es la resurrección y la vida en un cuerpo resucitado. El alma redimida inmediatamente después de la muerte y va directamente al cielo. Pero esperamos la resurrección del cuerpo porque el propósito de Dios, el propósito de la obra de Jesús es la redención de toda la persona, no solo del alma. A manera de conclusión, 1. Recuerda que los hijos de Dios son aquellos guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, son aquellos que dan el fruto de una vida transformada. Ir a la iglesia, cantar y recibir la Santa Cena no son el fin, son los medios para un fin. Para que en el templo de Dios recibas aliento, sabiduría, alimento y fuerza para amar a Dios
y guardar su mandamiento. 2. Recuerda lo que Pablo dice sobre tu identidad actual. Has sido adoptado en la familia de Dios. Esto significa que estás a salvo. No necesitas temer ni servir a Dios por temor. Ya no eres un esclavo, sino un hijo. No tienes que ganarte el amor ni el favor de Dios. Tu relación con Dios significa cercanía, intimidad y un vínculo expresado por el arameo Abba, cuya mejor expresión es el polaco tatus. Dios no es un extraño ni una persona distante para nosotros. Nos dirigimos a Él como papá. En Jesús tenemos certeza. No tienes que adivinar sobre tu relación con Dios ni si Dios te es favorable. La certeza de la salvación personal es una de las verdades de nuestra fe. Al pertenecer a la familia de Dios, se te promete una herencia en una época. El heredero era el primogénito. Pablo dice aquí que todos sentiremos que se nos ha dado la mayor parte. 3. Recuerda que los sufrimientos de estos tiempos presentes no son nada comparado con la gloria que será revelada. Por lo tanto, soportándonos con fe llena de esperanza. El horno de fuego no es el final, sino solo una etapa en nuestro peregrinar. La cruz fue una etapa en la vida de Jesús, no el final. 4. Y finalmente, no solo nosotros, sino también la creación guarda con ansias la revelación de los hijos de Dios. Es decir, Jesús vino no solo a salvar a las personas, vino a renovar la creación, a eliminar de la creación del mundo la maldición que trajo el pecado humano. Por lo tanto, vivan con la esperanza segura de que la creación será liberada de la esclavitud a la resurrección y alcanzará la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y esta esperanza es la garantía de que lo que aún no vemos sucederá, porque la palabra de Dios no decepciona. Porque en esta esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo puede alguien esperar lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Amén.